el podcast de Ancla, con Toñi Garrido. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio en el que se entrevista a emprendedores que han vivido un problema de salud mental en primera persona. Desde su testimonio, otros emprendedores aprenderéis cómo prevenir y detectar estas enfermedades, cómo abordarlas y cómo restablecer vuestra salud, compaginándolo con vuestra profesión. Jesús Alonso Gallo nació en Madrid hace 60 años. Emprende desde muy joven y se convirtió en uno de los padres de la industria del videojuego en España. A lo largo de sus 40 años como empresario, su salud fue deteriorándose progresivamente hasta acabar debatiéndose entre la vida y la muerte en 2 ocasiones que nos detalla en este capítulo. Sobrevivir le cambió para siempre. En esta conversación nos desvela esa transformación y sus aprendizajes. El divorcio de sus socios desembocó en una depresión. Cómo entró y salió de allí también nos lo cuenta. Se convirtió en inversor para no morir. Aplicó en esta etapa su filosofía vital. ¿Queréis saber cuál es? A continuación, lo podréis escuchar en esta charla. Querido Jesús, sé muy bienvenido a este nuevo capítulo del podcast de Ancla. Pues estoy feliz de estar aquí, de conocerte a ti y de participar. Tenemos aquí a uno de los creadores del mercado del videojuego en España, de los pioneros, y todos los chicos aquí jovencitos te conocían, que yo el videojuego no lo domino y estoy alucinando. Pues no, yo siempre digo lo mismo, que yo estuve en el sector del videojuego casualmente, eran otros los que crearon el valor y yo aterricé allí por azar y me dediqué a las ventas y colaboré en vender los videojuegos, que me encantaba hacerlo, vamos. Eres muy humilde, vamos a conocer tu historia, que eres un emprendedor en serie. Y empezamos con tus comienzos. Me decías cuando preparamos la entrevista que comenzaste a emprender porque naciste emprendedor. Entonces, ¿cómo fueron estos comienzos? Bueno, yo creo que era un poco el tema de la forma de ser que tienen algunas personas que no les gusta depender económicamente de sus mayores, ¿no? Yo desde niño quería no hacer el movimiento de extender la mano el domingo y que mi padre me entregara una moneda para tener esa cosa que se llamaba antes la paga semanal. Yo no sé si a lo mejor nos daban 2 pesetas y media el domingo o algo así. Mi hermano y yo con eso podíamos comprar chuches o podíamos jugar a las máquinas de pinball en los salones recreativos, esas cositas. Y yo no soportaba la idea de cada domingo, después de ir a la iglesia, tener que poner la mano y mi padre darme la paga semanal. Entonces me inventaba cosas para tratar de ganar dinero desde muy pronto y evitar eso. Ese es el inicio de mi vocación emprendedora. Pero luego lo haces más formal. Tú estabas estudiando periodismo en la facultad y te encontraste con un señor que fue tu socio en el futuro, que era Pablo Ruiz, ¿no? Sí, en un viaje de autobús desde Boadilla a Madrid, pues me lo encontré. Yo estaba haciendo teatro aficionado en una compañía de teatro universitario. Empecé en el bachillerato en COU y luego en la universidad. Esta compañía se llamaba Taedra, dirigida por Víctor Ruiz padre, recientemente fallecido, una pena. Y este hombre fue profesor mío de literatura y un mentor para mí, director de Taedra. Pues yo me uní a la compañía teatral y hacía teatro y era feliz haciendo teatro. Y yo conocía a los hijos de Víctor Ruiz padre, el mayor Víctor, el siguiente Pablo, después otro que se llamaba Nacho y otro que era Gaby. Y en un momento determinado pues
me encuentro a Pablo en el autobús y me dice su proyecto. Vamos a hacer una empresa de videojuegos, queremos vender videojuegos y tal. Y me cuenta todo eso y yo me entusiasmo inmediatamente. Digo, bueno, pues yo estoy vendiendo seguros por la mañana y voy a la universidad por la tarde, pero si necesitáis a alguien que se encargue de las ventas, yo me uniría a la aventura entusiasmado. Bueno, pues ya está, eres el director comercial de la empresa. Y entonces, pues ahí empezó mi andadura como emprendedor por el azar. Y ahí fundáis la primera empresa, porque además ellos eran menores de edad, tú eras el único mayor de edad que podía abrir una cuenta bancaria y que formalizar aquello. Se creó una SL y yo estaba allí colaborando y haciendo las labores de ser mayor de edad y de encargarme de convencer a los clientes y buscar las formas de comercializar los videojuegos. Empezábamos vendiendo directamente a los usuarios finales mediante venta por correo y la forma de pago era contra reembolso. Entonces hacías anuncios en las revistas del sector con un cupón en el anuncio que rellenaban a mano los clientes, nos daban sus datos y eso lo mandaban por correo postal y era un pedido que tú recibías y tenías que preparar un paquete, llevarlo a correos, a la oficina central de Correos de Madrid. Durante mucho tiempo yo cargaba el peso de todos esos videojuegos a la espalda en una bolsa grande, iba a la oficina del Palacio de Cibeles en Correos de Madrid y entonces pues entregaba todos esos paquetes para que esos videojuegos llegaran a lo largo y ancho de España, ¿no? Los escuchantes que te estén ahora oyendo contar todo esto, les debe parecer ciencia ficción si son muy jóvenes, porque yo sí he vivido ese tipo de venta, pero la gente que es muy joven pues le debe de parecer cómo puede ser que fuera así. Llevas emprendiendo desde los 20 años hasta los 60, con un modus operandi, como yo digo, muy concreto, muy generalizado en miles de emprendedores, que es enfermando. O sea, pidiéndole a tu cuerpo y a tu mente más de lo que tu cuerpo y tu mente pueden soportar y pueden digerir, ¿no? Y me contabas cuando preparábamos entrevista que hacías burradas tales como estar trabajando en la oficina hasta las 11 de la noche, luego irte al almacén y estar toda la noche trabajando, continuar pues guardando videojuegos, empaquetando y demás. Y me gustaría que nos contaras ese modus operandi, cómo has estado llevando el cuerpo al límite y la factura que luego hemos pagado con ello. Bueno, yo creo que no era nada extraordinario porque todos hacíamos igual. Trabajábamos de día, trabajábamos de noche, dormíamos muy poco, no nos preocupaba nada, no lo necesitábamos o pensábamos que no lo necesitábamos. Yo creo que la juventud es una garantía para hacer esfuerzos sobrehumanos y no pasa nada. No pasa nada de nada, te recuperas enseguida. Luego, con el devenir de los años, pues yo perseveré en el tema de hacer más de lo razonable. Y yo creo que eso me llevó a mí a caer enfermo. Pero en realidad eso es un factor que te lleva a la enfermedad. Hay otros factores que te llevan a la enfermedad que tienen que ver con otras cosas. Probablemente yo pues he sido una persona muy sedentaria, he tenido muy poca actividad física, no me he preocupado de tener pues niveles de triglicéridos muy altos en mi sangre y no le he dado importancia. He hecho un uso intensivo de la voz, pues siempre vendiendo, hablando con muchos clientes. Yo recuerdo palizones que yo me daba en coche por toda España, visitando clientes. Claro, lo he hecho con videojuegos y lo he hecho con software y lo he hecho después en restaurantes.com. No había límite. Yo tenía que conseguir
en mi cuarto emprendimiento, en restaurantes.com, convencer a cuantos más restaurantes que fueran target group de la propuesta de valor que se unieran a la plataforma, y yo trabajaba todos los días, a todas horas, y cada vez que veía un restaurante yo entraba allí enloquecido a convencer al propietario de que se uniera a la plataforma. Ese uso intensivo de la voz, al teléfono también, pues te pasa factura, claro. Claro, a ti te autofabricabas granulomas en las cuerdas vocales que luego tenías que operar. Luego vamos a hablar de esto. También, o sea, estás hablando de jornadas de lunes a domingo, estás hablando de no dormir por la noche, ¿no? Que no lo has comentado, pero que te despertabas por la noche a las 5 de la mañana y ya estaba bajo la cabeza como una centrifugadora. Exactamente, eso, el no descansar es una de las cosas que más te va a llevar a enfermar, porque el descanso tiene unos procesos, científicamente está totalmente estudiado, el buen descanso provoca que determinadas cosas en tu salud se reparen. Si tú no descansas bien, hay un montón de cosas, procesos necesarios de reparación celular incluso, que no se hacen. Entonces tú piensas que no pasa nada. Ay, pues hoy estaba muy preocupado por este proyecto, por este tema, no he dormido bien. Estás ya enchufado, te levantas muy temprano y te pones en esa carrera contrarreloj que es absurda y que está mal hecho. Fundasteis Mansión Dynamic. Sí, la primera empresa se llamaba así, lo poníamos en la publicidad, la Mansión Dynamic, porque usábamos la guardilla de la casa de los Ruiz, donde vivían con sus padres, y estábamos en la guardilla y ahí se hacía todo. Y le llamamos así, usábamos dibujos para darle como un aire de misterio, la Mansión Dynamic, donde se elaboraban los videojuegos, porque, claro, producir los videojuegos físicamente, como era en aquella época, en cintas de cassette, donde se grababa audios de canciones o de voz, grabar los ruidos que decodificados por un ordenador de la época convertían esos ruidos en la carga de un videojuego en un ordenador. Es que con los ojos de hoy dices, ¿pero de qué me estás hablando? Alucinante. Y montas con ellos varias sociedades, entre ellas sí. FX Interactive. Entonces con ellos estuve en esa primera Mansión Dynamic, se creó luego una sociedad Microdigital Soft S.A., que era la sociedad que tenía la marca Dynamic y seguía con ese proyecto. Luego yo me fui, entonces estuve trabajando en otras empresas, ellos crean Dynamic Multimedia SL, ya no sé yo si era SL o SA, venden el 70% a un socio financiero y cuando están en ese estatus, los socios gestores tienen el 30%, el socio financiero tiene el 70%, pues PC Fútbol ha sido lanzado y va con fuerza y me contratan de regreso para ser director comercial y ahí estoy un tiempo, pero después me dedico más a Hobbypress, que era la empresa que tenía el socio financiero de los hermanos Ruiz, y estoy más dedicado a Hobbypress y sigo coordinando las ventas en kioscos de los videojuegos de PC Fútbol y de las demás cosas. Y en un momento determinado allí se produce un golpe de estado y este socio financiero quiere arrebatarles a ellos su 30% sin comprarlo y nombran abogados las dos partes. Yo, claro, presento mi dimisión a este hombre, José Ignacio Gómez Centurión, y le digo, mira, yo ya no voy a trabajar para ti en Hobbypress, ni voy a trabajar en Dynamic Multimedia, porque lo que tú has hecho pretendiendo
arrebatar a tus socios que lo han hecho divinamente lo que es de ellos, pues es una cosa muy fea y lo lamentarás. Y entonces pues presento mi dimisión. Y él me dice, llama a los de seguridad y al director financiero y dice: acompañen al señor Alonso, que va a abandonar el edificio en los próximos 30 segundos. Como en una película de Netflix. Como en una película de Netflix. Entonces salgo de allí, devuelvo la tarjeta de crédito, las llaves, todas las cosas, las llaves del coche, que tenía un coche de empresa. Entonces salgo de allí con una mano delante y otra detrás, y claro, no tenía coche. Claro. Y entonces digo, pues tengo que ir a una cabina telefónica a llamar por teléfono a mi esposa para que me venga a buscar. Es que lo ves, cómo es el mundo, qué cosa más tremenda. Y yo le dije a este hombre, yo nunca he visto mentir a Pablo Ruiz, siempre es una persona que dice la verdad, y a ti te he visto mentir pues cada día. Entonces, pues de la versión que tú me das de los hechos a la que me da él, me quedo con la de Pablo, y aquí tienes mi carta de dimisión, hasta luego, Lucas. Y le dije que lo lamentaría, que eso lo lamentaría mucho. Y entonces este hombre se suicidó finalmente. Es una cosa que el karma te lleva a esas cosas. Para mí es un aprendizaje que tienes que ser buena persona y que te tienes que comportar bien con los demás, y si dejas de ser buena persona y te conviertes en mala persona y actúas de mala fe, el karma te va a pasar factura. Eso creo yo. Sí. Sigo creyendo eso. Nuestra conversación además va a ir mucho por esta línea, hablando del karma y de lo que tú crees en él, y de que las cosas se pagan en vida, en esta vida terrenal. Llevabas toda la vida trabajando, emprendiendo junto con tus socios, que eran para ti como tus hermanos. Llevabas toda una vida y tú tenías entradas y salidas al hospital porque tenías mala salud, esta mala salud que se estaba gestando por esta manera de trabajar, ¿no?, tan bestial. Y llega un momento en que sientes que te dejan de amar, que hay personas que darías la vida por ellas, me decías. Sí, yo creo que la distancia hace el olvido. Entonces, lo que pasó ahí es que nos fuimos distanciando por A o por B, y también había un debate intelectual sobre cómo había que conducir la empresa y cuáles eran los pasos a dar en el futuro. Entonces, Pablo Ruiz, mi socio, una persona muy brillante, gestionando el marketing, teniendo muy claro cómo hay que hacer el producto y siendo muy bueno con las finanzas, una rara mezcla, pues en un momento determinado no supo cómo liderar los retos que tenía la empresa, la complejidad de cómo estaban cambiando las cosas y cómo era necesario tomar determinadas decisiones que él no sabía. Se vio ahí envuelto en una encrucijada y hubo acercamientos pues para que otra persona liderara la compañía y él pudiera pues a lo mejor dedicarse al marketing específicamente, pero eso no se resolvió, y como consecuencia de eso la empresa empezó a ser gestionada mal. Y yo pues estaba en desacuerdo con muchas cosas, y al final del camino pues la distancia de no ver las cosas de la misma manera hace que en un momento determinado pues me dicen, bueno, pues hagamos una cosa, te compramos nosotros tus acciones y tú las vendes y tal. Y digo, bueno, pues me parece bien, pues yo os las vendo, vamos a poner un justiprecio. Y eso pues no ocurrió, y yo les vendí mis acciones a un valor de broma que no me importó, porque estuve pensando todo el rato en el coste de oportunidad, de recuperar la libertad, deshacer esa posición, hacer algo de cash out, aunque fuera
una fracción del valor de mercado de mi participación en la compañía, y yo me fui sin problemas. Se acabó una amistad y entonces yo seguí con mi vida, y lo que ocurrió es que ese coste de oportunidad, la vida me lo dijo: oye, pues tu talento y tu capacidad de generar riqueza o valor era muy, muy superior fuera de esa asociación que dentro de esa asociación, donde no había ambición de construir algo muy grande como se podría haber hecho. Nunca sabes en la vida lo que te ocurre, si será bueno o malo. Tienes que esperar al paso del tiempo. El paso del tiempo, en este caso, pues me ha favorecido enormemente. Entonces estuve un año en Mosec, una empresa de software de seguridad para dispositivos móviles, que vino al mundo antes de tiempo, y un emprendedor me pidió que me uniera al proyecto llevando las ventas internacionales. Y entonces estaba todo el día en el avión visitando países y hablando con empresas de primer nivel, ¿no? Pues hablando con Google, con Microsoft Corporation, con Motorola. Bueno, tenía una agenda de viajes y de empresas en esta transformación de los móviles, que eran teléfonos móviles con los que hablabas y tal, y se convertían en pequeños ordenadores vulnerables para ser hackeados y con problemas de seguridad. Y la empresa nace débil en España, pequeña, y su tecnología no era creíble para los clientes, que eran corporaciones de telecomunicaciones que no iban a adoptar ese software porque no se fiaban que una cosa de primer nivel se pudiera estar haciendo en España pues con 20 ingenieros. O sea, me decían: oye, cuando tengas una foto y veamos unas oficinas donde hay 300, 400, 500 ingenieros programando vuestra solución, entonces ya eso será creíble para nosotros. Pero no olvides, Jesús, que este espacio del podcast habla de salud mental en el emprendimiento. Y esto que te pasó, ese divorcio que tuviste con tus socios, fue un gran dolor para ti. O sea, es la primera vez que tú sufres una depresión, y la única en tu vida, y está claro que se detonó por un sufrimiento emocional y sentimental. O sea, a ti los afectos son lo que de verdad te impacta, o sea, y te lleva a pues sentir una gran angustia. Dices que de repente sentir desamor de las personas que tú tanto querías, ¿no? Y sentirte incluso traicionado, pues te generó pues como si fuera dices que te dolía como si te clavaran un puñal en el corazón. Sí, o sea, no estaba yo preparado para que eso me pudiera suceder. Tampoco estaba preparado para que mi esposa, de la que estaba enamorado, pues se enamorara de otro señor y se fuera con él y con mi hijo. Claro, las cosas te van sucediendo en la vida y se van sumando. Y eso que se va sumando tú lo integras dentro de tu corazón, pero no es tan sencillo como pudiera parecer. Entonces yo en un momento me sentía muy mal y pedí ayuda psicológica. Me recetaron medicación, y era una medicación que, claro, mi mente ya no podía operar. O sea, eso te tumbaba de tal modo que yo no podía tener un pensamiento ordenado. Entonces rápidamente dejé la medicación y el consejo profesional, que yo no recomiendo que nadie lo haga, pero yo tomé esa decisión y hice un trabajo de introspección para curarme a mí mismo de las heridas que tenía en el alma y en mi cabeza. Y como soy un optimista enloquecido, pues rápidamente me recuperé. Tuve otra operación de columna vertebral y ya cuando me recuperé de esa intervención de columna, pues me puse a trabajar en Mosec. Después de ese año tuve lo que se llama técnicamente una recidiva. Uh-huh. Entonces en el disco de
la operación L5-S1 volvió a crecer el disco intervertebral. Entonces me tuvieron que intervenir por segunda vez abriéndome por la misma lugar. Cicatriz donde habían abierto la primera vez, y ya esta vez el neurocirujano que me intervino, que fue el de la primera vez, un médico increíble, pues lo hizo muy bien y salió muy bien, y yo estoy de mi hernia discal perfecto. Hombre, no puedo jugar al golf, ese giro no está permitido, y me piden que no levante mucho peso. Saliste entonces de aquella depresión por ti mismo y utilizaste unas herramientas que tú dices, yo tengo dos cosas, soy buena persona y soy optimista. Entonces eso fueron tus palancas para salir adelante, y luego una muy importante que fue el amor. Claro, cuando recuperas el amor todo lo puede. Y entonces yo soy una persona que no sé vivir solo. Uh-huh. O sea, creo que soy una persona que ahora creo poder estar preparado para vivir solo a los 60 años, pero siempre he sido emocionalmente muy dependiente de amar a alguien y que alguien me ame a mí y sentir ese cariño. Entonces, cuando te divorcias de tus socios de toda la vida y te divorcias de tu esposa de toda la vida, pues el hombre tiene que hacer lo del refrán y tropezar 2 veces en la misma piedra. Entonces yo me busqué otro socio, que en este caso era Antonio Fernández Ruiz, un matemático de formación granaíno, y con él construí restaurantes.com, y me enamoré por segunda vez de Esther Martín Sánchez, que era la muchacha de la que yo me enamoré de niño. Y entonces una vida después la encontré en la casa de mis padres, charloteando con mi hermano, que ellos eran amigos. Y digo, hombre, Esther, ¿cuántos años sin verte? ¿Qué tal estás? Y entonces ella había dejado una relación con un tipo que había estado 13 años, una relación que no iba ni para adelante ni para atrás. O sea, no sé, 13 años de relación, no vivían juntos, era una cosa rara. Y entonces dejó esa relación, y yo llevaba 1 año divorciado de mi primera esposa. Entonces, nada más verla de vuelta, me enamoré inmediatamente. Y eso ya me empezó a curar. Solo enamorarme de ella, aunque no le dijera nada, yo estaba curándome. Como hemos comentado anteriormente, tú forzabas muchísimo la voz y eso te generaba granulomas en la garganta. Salen, se operan, te vuelven a salir, así hasta 5 veces. Entonces te ves un día en el quirófano, y por una mala praxis a la hora de acometer esa operación, pues te ves en la UBI 13 días y 13 noches, que es una experiencia vital que te cambia por completo la vida, y que dices que tú eres el que eres ahora gracias a esa experiencia. Entonces me gustaría que comentaras con nosotros, que compartieras qué reflexiones nacen a partir de esa vivencia y cuáles son los aprendizajes que obtuviste. Bueno, yo lo que fui consciente es la fragilidad de la vida. Pues claro, cuando a mí esto me ocurrió era el año 2008, y yo he nacido en 1963. Entonces, pues no he echado la cuenta, pero esa es la edad que yo tenía cuando estuve a punto de morirme, del 63 al 2008, y me podía haber muerto ahí perfectamente, pero varias veces estuve a punto de morir en esa operación que sale mal. Ingreso en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Madrid de la urbanización Montepríncipe, y entonces estoy en la UBI, y un día y otro día y otro día. Entonces cada cierto tiempo se complicaba algo más. Es decir, yo tenía un montón de problemas después de
de acabar allí, me practicaron una traqueotomía de urgencia, hicieron maniobras de rehabilitación, de reanimación. Entonces primero lo hacen, como vemos en las películas, con una bolsa que insuflan oxígeno, aire a los pulmones. Después lo hacen con una máquina, entonces se perforó un pulmón. Entonces con las traqueotomías tuvieron que hacer una segunda traqueotomía. Yo no sé lo que pasaba ahí porque yo estaba en sedación intensa. Y lo que tenía técnicamente era un edema subcutáneo. Entonces yo, cuando tosía, metía aire debajo de mi piel. Entonces todo mi cuerpo se iba inflamando, se iba hinchando como un monstruo, como un muñeco de Michelin. Y de esa inflamación del aire debajo de mi piel, al toser, de la deformación de mi cara, ya de un ojo no veía nada porque lo tenía cerrado y del otro veía por un trocito. Todo esto mi cuerpo lleno de tubos por todos los orificios de mi cuerpo. Claro, cuando dejaban entrar a mi esposa, a Esther, entraba por la tarde un ratito disfrazada de astronauta. Yo, claro, no tenía ningún espejo para ver el estado en el que estaba, pero yo veía la cara de terror de Esther. Entonces cada día su cara de terror era mayor, porque yo me estaba convirtiendo, o sea, eso estaba evolucionando muy malamente. Entonces recuerdo episodios ahí de notar que está mojado, como el pecho mojado. Y entonces mover las sábanas y ver que estaba lleno de sangre, todo en un baño de sangre. Entonces levantar los brazos y los brazos todo lleno de sangre. Y entonces vienen las enfermeras corriendo y un médico cardiólogo que había por ahí de visita. Y entonces, claro, inyectarme algo por la vía para desmayarme, para sedarme y poder coser algo que no estaba bien y por donde estaba saliendo la sangre, ¿no? Sí, eso es lo que comentas de que te salvan la vida varias veces ya dentro de la UBI. Pero, ¿qué aprendiste de todo eso? Pues yo aprendí que la vida es muy frágil. Ese fue el primer aprendizaje. Después aprendí que cuando te mueres, no te mueres. Y eso es una certeza que tengo. La inmortalidad del alma. O sea, yo sentí que tenemos alma. Y lo asociaba más que a ninguna cosa a la conciencia del yo. Yo soy yo y soy distinto a todos los demás. Y entonces cuando me muero se muere mi cuerpo, pero no se muere eso que no es físico. Entonces las personas creyentes entienden que eso es el alma, y la certeza que yo tuve ahí es que eso no se muere, y sería muy plausible pensar que ese alma viaja de un cuerpo a otro. Es decir, que sale de tu cuerpo porque se muere tu cuerpo, pero tú no te mueres y entonces te vas a otro cuerpo. Tener la certeza de que eso es así es inexplicable, pero yo salí de esa experiencia con esa cosa. Y luego lo más gordo del tema es que junté esa pieza con otras piezas que me habían pasado en mi vida y todas juntas me hicieron pensar en la certeza de la existencia de Dios, que determinadas cosas no se pueden explicar científicamente y la única explicación posible es que estamos en este mundo porque hay algo superior a los seres humanos, que es lo que la cultura nos ha hecho denominar Dios, un ente divino. Es decir, que no se explica la existencia de todo desde una explicación puramente física y química de
una explosión inicial del Big Bang, la teoría esta, y entonces ahí empiezan a generarse reacciones químicas y como consecuencia de eso surge la vida. Eso es compatible con la existencia de Dios. Y para mi sorpresa, toda la vida siendo ateo y toda la vida después de una primera fase siendo agnóstico, después de salir de la unidad de cuidados intensivos y con lo que junté las piezas de otras cosas que me habían ocurrido, llegué a la conclusión de que Dios existe y empecé a ver a Dios en las manifestaciones del día a día. Entonces yo, como siento la presencia de Dios todo el rato, pues me sorprendo a mí mismo. Y decías que veías a Dios en las caras de las demás personas. Sí, todo el tiempo, es curioso. Me pasan dos cosas, me sucede eso y me sucede otra cosa que es un poco candemorcita, y es que cuando veo a una persona percibo si se va a morir pronto. Sí, me lo dijiste. Y eso es la leche. Eso es muy impactante, ¿no? Sí, cuando tienes esa sensación y luego esa persona se muere. Fallece. Dices, jolines. Y claro, empezaste a valorar la vida, a saborearla muchísimo más de lo que la saboreabas entonces, antes de que te ocurriera. Y me decías que incluso valorar y disfrutar hasta de estar enfermo o de estar sano, de todas las situaciones posibles en las que te lleva la vida, disfrutarlas. Sí, yo creo que el desapego que obtienes de esta experiencia límite, de ver la muerte cara a cara, primero pierdes el miedo a la muerte. La muerte no duele nada en nuestra civilización actual, en Occidente, con las técnicas médicas que hay. O sea, cuando las cositas se ponen mal, pues te matan ellos. No es que te maten, pero te matan de mentiritas y tú estás ahí en una completa sedación. No te duele nada. Entonces, cuando te despiertas y te tienen que hacer determinadas pruebas que son jorobadas, pues te acuerdas de un refrán que es que no te mande Dios lo que seas capaz de soportar. Porque a mí me han hecho cosas que yo, que soy un cagao, o sea, cuando veo cómo he podido yo transitar por esas pruebas médicas, que solo lo pienso ahora después de haberlas experimentado y digo, la madre del cordero, ¿no? Y me decían algunas enfermeras cuando me levantaban de una mesa de quirófano donde estaban haciendo ahí cosas terribles sin anestesia, me decían, Jesús, ¿cómo te has portado? Hay pocas personas que se porten como tú para esto que te hemos hecho. Y yo ahí con un mareo diciendo, jolines. Llega la venta de tu cuarto emprendimiento, que es restaurantes.com. Lo vendes al grupo Michelin, es 2016. Y tu mujer y los médicos te dicen que tú no puedes seguir emprendiendo, que es malo para tu salud, que te perjudica enormemente la salud, como diría aquel claim famoso, y que te tienes que dedicar a otra cosa. Entonces, así nace tu nueva profesión de inversor. Sí, en realidad todo en la vida ha sido mezcladito, es decir, no ha sido una vida de empleado en serie y luego emprendedor en serie y luego inversor en serie, sino que lo he estado mezclando. Uh-huh. Entonces, pues era emprendedor y después era empleado, luego emprendedor, saltaba de lo uno al otro. Y cuando ya he sido emprendedor y estaba con mis empresas, desde el momento de estar en restaurantes.com empiezo a invertir. En realidad la precuela fue cuando Dynamic pues compra un porcentaje de Drossoft y yo a título personal con mi hermano y con mi padre compramos acciones de esa oportunidad y ahí hago mi inversión primera en una empresa que no era mía, que después vendemos a Electronic Arts. Después, estando en restaurantes.com, empiezo a invertir como un loco
en diferentes startups. Y eso arranca muy pronto. A lo mejor si lanzamos en el 2009, yo empiezo a invertir en el 2012 en startups que no eran mías. Y bueno, pues del 2012 al 2022, hasta el año pasado, había invertido en 77 y ahora he invertido en otra más, que son 78, 76 y ahora son 77. 77 inversiones en 10 años. Los primeros 5 años invertí en muy pocas empresas y fui muy despacito con tickets pequeños. Y los últimos 5 años ha sido la locura, ¿no? He invertido en montones de cosas porque he visto que una gran parte de mi patrimonio invertido en esas empresas era el mejor sitio para poner el dinero. ¿Y qué consecuencias ha tenido para tus hábitos vitales tomar esta decisión de ser inversor? Bueno, pues yo llevo una vida más tranquila. Una vida más tranquila. Después de dejar restaurantes.com y empezar a dedicar tiempo a mis participadas y a estar con emprendedores y a ayudarles y tal, estuve un largo tiempo actuando como la Madre Teresa de Calcuta, pero con barba. Entonces yo ayudaba a los emprendedores, les daba todos los tips, les ayudaba en sus procesos de levantar financiación, de encontrar a las personas adecuadas, les ayudaba a formular una propuesta de valor adecuada, a vender, todo lo hacía gratis. Sí, porque empatizabas con ellos. Sí, Entiendo sí. que haber sido, ¿no?, emprendedor muchos años. No, es que es como algo natural. Yo me sentía en la obligación de hacer eso. Entonces, invertía en algunas empresas y les ayudaba. Pero ayudaba a todas las que me daba la vida, tiempo para ayudar. Y además les invitaba a desayunar y tomaban croissants. Y entonces me gastaba una pasta en un hotel de 5 estrellas, en recibirles ahí y ayudarles. Y así estuve haciéndolo muchos años. Y más recientemente, pues se cruzó en mi vida Isra Bravo, este hombre increíble que ha escrito un libro que se llama Escribo porque me gusta ganar dinero. Entonces Isra Bravo es el tipo que más sabe de copywriting en español y enseña escritura persuasiva. Yo descubro ese mundo y me explota el cerebro. Tiene mucho que ver con haber estudiado periodismo y que me guste escribir desde siempre. Y escribo, pero no publico ningún libro. Y entonces nos hacemos amigos, Isra y yo, y le digo, oye, yo podría hablar a mi audiencia de emprendimiento y de inversión, de vida y de felicidad. Dice, sí, perfectamente, hazlo. Entonces me pongo a escribir un mail diario, jesusalonsogallo.com, ahí todo el mundo que quiere entra y se da de alta, y a las 7 de la mañana les envío un mail cada día que hablo de estas cosas. No solo hablo de inversión y de emprendimiento, también hablo de la vida y hablo de la felicidad. Todo lo que yo he aprendido para ser feliz, que no hay un método que sea infalible, pero yo tengo mis truquitos, o compartir cómo tú ves las cosas para vivir instalado en el agradecimiento y optar por no vivir instalado en la queja, pues te cambia la vida. A mí me parece que es un camino adecuado. Y entonces inventé este, digamos, side project, que yo le llamo como mi quinto emprendimiento. Un señor que tiene una salud deteriorada, que tiene sobrepeso, como no podía haber menos, el pasado 1 de enero tengo un infarto de miocardio, lo que dicen los médicos, infarto agudo de miocardio. Con la suerte de que no me dañe el corazón, me ponen 2 stents en 2 arterias. Y claro, escribir cada día y hacer una membresía asociada a ese newsletter diario me tiene entretenido, junto con
manejar mis inversiones, pues sigo participando como conferenciante allí donde se me convoca. Me gusta subir al escenario y hacer charlas que transformen de alguna manera a los que las escuchan. Esta semana voy a estar en un tema que me ha pedido la cadena SER y voy a ir a dar una charla de emprendimiento e inversión en la zona franca de Cádiz. Voy a estar en Cádiz y también voy a estar en Ávila y estoy en 40.000 sitios. Me decías que este quinto emprendimiento tuyo, jesusalonsogallo.com, está hecho a viva imagen y semejanza de quién eres, de tu esencia. Entonces, yo entiendo que poder hacer algo a tu medida que conecta directamente contigo, porque tú dices, yo soy actor, yo soy vendedor y escritor, y conjugar todo eso que tú decías, son las tres caras de una misma cosa, tiene que aportar a tu salud mental cosas increíbles, ¿no? Sí, porque hay un diálogo. O sea, el tema de escribir, pues es el concepto del emisor y el receptor. Uh-huh. Una cosa es escribir un libro y que sea algo asíncrono, pero claro, si tú escribes cada día y cada día llega un mensaje a miles de personas que lo reciben en su bandeja de entrada, ellos al recibir ese correo electrónico pueden pulsar responder. Y ahí es donde surge la magia. La gente me responde y me dicen cosas que me curan todas las células de mi cuerpo. El otro día hablaba en un newsletter, en un día reciente, sobre lo que yo siento por Esther, la importancia que tiene, como ella ese era el aire. Yo siempre digo que Esther es el aire que respiro y ella me da vida y me cura. Entonces, cuando he tenido el infarto, gracias a ella no me he muerto otra vez en esta larga carrera de morirme todo el rato, como digo yo. Entonces ella me salvó y fuimos a las urgencias y no acabé muerto. Esa cosa que las palabras pueden curar, yo lo experimento cada día. O sea, yo he sentido cosas por hablar, por escribir, por dar conferencias. Cuando pides que la gente pregunte lo que quiera y ocurren esos milagros, con cierta frecuencia alguien se levanta y se pone de pie y le dan el micrófono y dice, pues mira, Jesús, yo quería darte las gracias porque escuché una conferencia tuya hace no sé cuántos años y eso fue decisivo en mi vida porque me empujaste a dar un salto. Entonces me lié la manta a la cabeza y me hice emprendedora. Y entonces ahora tengo una empresa desde hace no sé cuánto tiempo que va como un cohete y tengo 60 empleados. Y te quería dar las gracias por empujarme a ese abismo. Joder, pues tú te quedas atónito. Porque al final se consiguen hacer cosas con el uso de las palabras. Si dices las palabras mágicas, cambias a las personas. Y yo estoy dedicando mucho tiempo a pensar en eso, en la importancia que tiene, para bien o para mal, lo que se dice. O sea, si tú dices mentiras y las repites las suficientes veces, puedes convertir una mentira en verdad. Uh-huh. Y eso es un peligro terrible. Igual que si dices verdades o tienes una tesis inspiradora para los demás, esas palabras provocan cosas buenas. Entonces estoy ahí dándole al coco un montón. El efecto terapéutico o pernicioso del lenguaje y de las palabras. Lenguaje. Hay un libro que se llama Así hablan los nazis. Uh-huh, y habla de esto. Que era una tesis de decir, no, es que esa gente usó el lenguaje como arma. Uh-huh. Sí, propagandísticamente eran una máquina de engañar a las personas. Está claro que este quinto emprendimiento ha encajado perfectamente con lo que tú necesitas ahora en cuanto a hábitos vitales y para cumplir con la promesa del 2016 de que conjugarlo de que no ibas a volver a emprender.
Entonces, claro, llevar hábitos más saludables, ¿no? Esto me permite pues llevar una vida más tranquila, salir a caminar cada mañana, salir a caminar cada tarde, levantar algo de peso y llevar una alimentación más ordenada, bueno, donde las verduras tengan un papel preponderante y reducir las grasas y ya está, y reducir los hidratos de carbono. Lo que todo el mundo sabe que hay que hacer y que no lo hacemos, porque en un momento determinado pues los alimentos ultraprocesados son una trampa para osos. Sí. Entonces, si te vas a tomar un bizcocho, un pastel, no lo hagas de algo venenoso que se ha hecho en una cadena de montaje y búscate un proveedor, hazlo tú en casa o busca un proveedor donde eso esté certificado, que son harinas integrales, que tiene miel de caña o azúcar de caña o no sé qué, y que no te meten ahí lo peor de cada casa, ¿no? Uh-huh. Y ese día que vas a tomar algo que tiene azúcar, que sea una cosa adecuada. Un pan, pues no compres una barra de pan, una baguette en un sitio de estos que te cuesta unos céntimos. Pide un préstamo al Banco de Santander y cómprate un pan que vale una pasta y que es una cosa de calidad. Es muy importante. Me interesa mucho volver a incidir en tu faceta como inversor en cuanto a las buenas prácticas, ¿no?, de inversor que has llevado a cabo, y que es al final acompañar en la travesía que es el emprender. Me parece que es importante, ¿no?, que dejes claro, ¿no?, que acompañar es una manera también de contribuir a la salud mental del emprendedor, que tan solo se siente en esa travesía, ¿no? Sí, yo he tenido momentos espectaculares con gente en la que he invertido. Lo ha dado todo para sacar adelante el proyecto y las circunstancias han hecho que no vaya bien. Entonces yo he perdido toda mi inversión. Cuando a ese emprendedor o esa emprendedora que está en un momento de súper bajón, enfrentándose a sus inversores y diciendo, oye, os he hecho perder todo el dinero que me disteis y voy a cerrar la compañía porque esto no sale. Entonces, si tú le dices a ese emprendedor o a esa emprendedora, ven aquí, dame un abrazo, que estoy deseando volver a invertir en ti. Entonces, cuando tú cures tus heridas y te reconstruyas, después de todas esas noches volverá a salir el sol. Y cuando salga el sol y recuperes la alegría, como ya has probado la droga del emprendimiento, vas a sentir la llamada de la selva otra vez. Y si eso ocurre, volverás a crear un emprendimiento. Entonces la probabilidad de que esta vez te salga bien es 50 veces más alta que la vez anterior. Entonces, como yo estoy contento como inversor en lo como tú has ejecutado como emprendedor, tú me llamas y yo firmaré tu siguiente cheque. Claro, la gente se rompe porque no esperan que un inversor les diga eso. Pero decir eso es muy importante. O sea, los inversores que somos gente honrada, ya sé yo que hay gente deshonesta en todas las profesiones y entonces habrá inversores que son muy malosos, igual que habrá emprendedores muy malosos, mecánicos, arquitectos y funambulistas. O sea, en todas las profesiones hay gente buena y gente mala. Lo que no es verdad es los maximalismos de que todos los empresarios son unos hijos de su madre y que todos los inversores son el demonio personificado. Eso no es cierto. No todos los trabajadores que circulan por las calles del mundo son gente buena y honesta y honrada. Son gente buena, honesta y honrada. Hay trabajadores honestos y trabajadores deshonestos. En todas las razas hay gente buena y gente mala. No puedes pensar en el racismo. No, claro, es que nosotros somos nosotros, pero los otros son los otros y esos son el mal. A mí me gustó mucho la intervención que hizo
este cocinero de televisión vasco, el que sale con las recetas, Arguiñano. Arguiñano contaba el discurso racista, que era mentira podrida. Dice, vamos a ver, los inmigrantes sostienen España. Si no fuera por los millones de inmigrantes que tiene España, nuestros padres, nadie les estaría limpiando el culo, nuestros abuelos en las residencias no estarían atendidos, nadie nos estaría sirviendo en hostelería y restauración, nadie estaría cocinando para nosotros. Todas las cocinas, todo el personal de servicio de sala, o sea... No hay la natalidad tan importante. Los temas de sectores de limpieza, o sea, la inmigración... la cotización, la inmigración que se arraiga, que se integra y que viene con cultura parecida a la nuestra. O sea, toda la inmigración de Latinoamérica, su inmensísima mayoría, son la clave de la prosperidad de España como nación. Y después hay unas poquitas personas que son delincuentes, pero eso es una excepción que confirma la regla. El descubrir las trampas del lenguaje, de la palabra. ¿Cómo se miente? ¿Cuánto se miente? Porque hay un interés espurio en decir una cosa y entonces... Oye, los unos dicen, los empresarios son todos unos cabrones. Pues eso es mentira, mentira podrida. Entonces, cuantos más empresarios hay y más emprendedores hay, mejor para el país. Más riqueza se genera. Cuanta más inmigración viene al país, inmigración que respeta las reglas del juego y que se integra y respeta nuestra cultura europea, yo sí estoy de acuerdo en que no se puede aceptar que desde otros lugares del planeta quieran venir a Europa a imponer tesis de cómo se ve el mundo desde puntos de vista de la Edad Media. Oye, a nosotros las guerras de religión nos han costado aquí millones de muertos, la separación Iglesia-Estado es muy importante, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, no vengas tú a decirme que no, que tiene que ser como tú lo tienes eso organizado en la Edad Media en un sitio muy lejano. Eso no. Pero claro, utilizar eso para manipular, me rebelo yo con estas cositas. Pues Jesús, llegamos al final de la entrevista con la última pregunta. Si Jesús, adulto, tuviera la fortuna de encontrarse al pequeño Jesús por las calles dando un paseíto, ¿qué le diría? Pues yo le diría, lo que tú has pensado que siendo buena persona te irá bien, es cierto. O sea, para que te vaya bien no tienes que ser malo, tienes que ser bueno. Eso que te enseñaron tus padres de ser honrado, de ser una buena persona, es básicamente lo que necesitas para conducirte por la vida de forma adecuada. Si te vas al lado del mal, en el mal solo hay oscuridad y tristeza y dolor. Entonces tú tienes que ser buena persona, porque si eres buena persona, ayudas a los demás en todo lo que puedes. Cuando cometes errores y haces daño al prójimo, lo haces por no saber, pero tu manera de conducirte en la vida es ser bueno. Eso es lo más importante de todo. Y la otra cosa que yo he aprendido y que le diría a mi yo cuando es jovencillo, es que para conseguir que las cosas ocurran, hay que esforzarse. Hay una teoría ahora que no es así, que dice que cuando estás en el ser, en lo que tú has venido a hacer a este mundo, todo fluye de manera automática. Y yo creo que sí, pero no. Es decir, que
tienes que poner de tu parte. Tienes que tratar de ser la mejor versión. Yo soy un vago profesional y me dicen todos, se te nota poco por todas las cosas que haces, pero yo en mi profundidad de mi corazón sé que soy un vago profesional. Entonces he depurado la técnica del mínimo esfuerzo. Trato de hacer muchas cosas con el mínimo esfuerzo. Pues Jesús, ha sido un placer hablar contigo, aprender tanto contigo y muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, muchas gracias a ti. Hasta aquí el episodio del podcast de Ancla. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias a vosotros, que estáis al otro lado, por oírnos. En el próximo episodio volveremos a escuchar a un nuevo emprendedor con su propia historia de equilibrio cuerpo-mente que contar. Seguidnos en nuestra web ancla.life y en nuestras redes sociales para descubrir de quién se trata.